Bueno chicos, en este video vengo a mostrarte una comparativa súper interesante. ¿Por qué es una comparativa súper interesante? Porque aquí tengo los AirPods de última generación. Tengo la generación 3, los AirPods generación 3, que son los que no vienen con almohadilla. También tengo los AirPods Pro generación 1 y los AirPods Pro generación 2. Aquí voy a destacar las tecnologías entre uno y otro. Prueba de sonido para ver qué tanto ha sido la diferencia en cuanto al audio. También voy a decirte si vale la pena cambiarte. Si tú tienes la generación 1, vale la pena dar el salto a la generación 2. También quiero mostrarte un pequeño experimento que hice aquí. Quiero ver si el audífono de la generación 1 funciona en el estuche de la generación 2. ¿Qué pasaría si yo decido introducir el audífono de la generación 1, de los Pro generación 1, a la generación 2? Así que ponte cómodo porque en esta comparativa te lo muestro todo. ¡Vamos allá! Hay un experimento que yo quiero hacer y me van a excusar, chicos, porque a mí me gusta hacer los videos así. ¿Qué tal si ponemos un audífono, un auricular de los nuevos en el estuche viejo? Vamos a ver qué pasa si hacemos ese pequeño ejercicio. Ese auricular es del nuevo y lo vamos a colocar aquí en el viejo. A ver si hay si cambian algo. ¡Y no! ¡Oh my God! Es lo mismo. Fíjate, fíjate. ¡Wow! Estos son los viejos. Estos dos son los viejos, ¿verdad? Y este es el nuevo. A ver qué pasa, a ver si se ponen a cargarse. Bueno, es completamente el mismo diseño, no varía en nada, solo varía un poco las características técnicas, pero fíjate, estos son los nuevos en el estuche del viejo. Wow. Así que tenemos el mismo diseño, chicos, el mismo tamaño, y era un experimento que yo quería hacer. Si bien es cierto que para poder funcionar habría que sincronizarlo nuevamente con tu teléfono. Si yo, por ejemplo, quiero usarlo ahora con ese estuche, pues no funciona porque habría que sincronizarlo. Pero qué bueno de que es compatible. Si se te pierde este estuche, ¿verdad? El estuche del nuevo, si se te pierde y tú tienes un estuche viejo, pues te salvaste porque te va a funcionar. Tenemos los nuevos, los AirPods Pro, tenemos los Pro generación 1 y tenemos la generación 3. Creo que así que le llaman a esto. No sé por qué le llaman generación 3. Parece que en esta categoría donde no usan almohadilla, pues, y viene con un poco más de tecnología. El palito este es un poquito más corto, viene con el sensor de presión aquí y por eso le llaman generación 3. Esto yo lo uso muchísimo. Entonces quiero ver esto, quiero que ustedes puedan ver todas las tecnologías entre uno y otro. Primero, carga. Vamos a ver la carga entre los tres. Esta base viene con dos tecnologías, viene con carga de certificación QI y viene con la certificación de Apple, carga magnética a través de la certificación MagSafe. Voy a empezar con los nuevos. Fíjate que los nuevos, con solo colocarlo aquí, mira cómo empieza la carga. Fíjate ahí, no sé si se alcanza a ver bien. También del lado del reloj, yo cargo mi reloj acá. Fíjate también que ahí manda carga. Y por la certificación QI también se carga. Esa es los Pro generación 2. Ahora voy con los Pro generación 1. Vamos a ponerlo aquí. Y ¡oh! ¡Wow! No me lo esperaba. Señores, los Pro generación 1 pues también se cargan a través de la tecnología de Apple, certificación MagSafe. Fíjate dónde se están cargando. Esta es la versión 1. Wow, y también mira, se pegan sin problema y se empieza a cargar. Qué bueno, mira, no me lo esperaba esto. Vamos a ver de este lado. Uy, se cayeron. Bueno, aquí sí no lo hace. Mira, aquí no lo hace. Mira, bueno, ahí sí no, pero al menos me gustó que en esta base, mira, en esta base sí se carga. Te voy a dejar más información en la descripción sobre esta base, porque también aquí yo puedo cargar el iPhone, puedo cargarlo y también puedo recargar el reloj de este lado. Así que me gustó que la generación 1 al menos te deja cargarlo aquí, ¿no?
Así que si te pilla esta base, pues también te va a servir en caso de que tú tengas la generación 1, que mira cómo empieza a mandar carga. De este lado no lo hace y ahí es que te dice ya de que no tiene la certificación a MagSafe de Apple. Fíjate, no la tiene. Si pongo aquí la generación 2, esto si lo pongo, pues sí lo hace. Mira cómo se carga tanto aquí como aquí como aquí. Pero ahora vamos a ver con los AirPods generación 3. Estos son no los Pro, sino los regulares, generación 3. A ver, bueno, tiene carga inalámbrica. Vamos ahora a ver si se carga con la base magnética. También, chicos, míralo. También de este lado se carga. No sé qué tiene esta base, que mira, también los AirPods generación 3 también se están cargando aquí. Y vamos ahora a la prueba de la verdad, aquí. ¡Bum! Y fíjate, ahí sí no lo carga. Y también se me cayó. Bueno, así que no vienen con certificación de MagSafe, pero esta base, si te la pillas, pues ya sabes que te va a funcionar para el reloj, para el teléfono y para todos los productos de Apple. Así que en este primer round, pues lógicamente ganan la generación, ¿verdad? Los AirPods Pro generación 2, porque viene con esta tecnología. Ahora hablemos de autonomía de batería y tecnología en los estuches. Siguen ganando los Pro por mucho. Primero, me gustó que vienen con un altavoz o una bocina. Esto es en caso de que lo pierdas, pues a través de la tecnología de búsqueda que tiene Apple, que está bien desarrollada. Esto funciona en los 3, es lo mismo para los 3. Si se te pierde el estuche de los 1, de los 2 o de los Pro generación 2, pues es lo mismo. La única diferencia es que en esto pues hay un altavoz, y esto, por ejemplo, en tu casa, si se te pierden dentro de tu casa, pues tú tienes la opción de poner la bocina a sonar, y de esta manera vas a poder encontrarlo mucho más fácil. Si lo pierdes en la calle, pues ahí activas el GPS, ya que vienen con la tecnología de Apple OU1, que es la misma tecnología que tienen los AirTag, que son muy precisos a la hora de tú hacer búsqueda vía GPS. No lo uses para espiar a tu pareja, porque recuerda que esto tú puedes ponerlo en el carro de tu esposa y puedes rastrearla por ahí. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Así que en cuanto a esta tecnología del altavoz, me encantó. También tienen un súper detalle, y es que viene con un agujero para nosotros colocar una correa. No es algo del otro mundo, pero son detalles que yo aprecio, porque si tú tienes una correíta, lo metes aquí y vas a poder engancharlo en tu llavero, y esto le da un plus súper interesante. Destrozan a las otras generaciones, tomando en cuenta de que lógicamente es un modelo completamente nuevo. En ese mismo orden quiero hablarte de autonomía de batería y diseño. Los Pro 1 y Pro 2 tienen el mismo diseño. Donde varía un poco es en la generación 3, que vienen con un diseño un poco más pequeño, y la verdad es que me gusta muchísimo el diseño de la generación 3, porque al ser más pequeño pues es más discreto, y ojalá que en el futuro Apple siga trabajando en colocarle un estuche más pequeño sin perder calidad de sonido ni estas bondades que nos brindan los Pro. Así que me gustó más el diseño en el estuche de la generación 3. En ese mismo orden, autonomía de batería. ¿Cuál es la diferencia de autonomía de batería en los tres estuches? Pues los Pro 1 y los Pro 2, ahí hay una diferencia de batería, porque los 1 te brindan solamente una autonomía de 20 horas y 4.5 horas o 5 horas te brindan los audífonos en reproducción. Los Pro 2 te brindan 30 horas el estuche, y los audífonos te brindan una autonomía de 6 horas en reproducción. Recuerda que la autonomía de batería siempre depende de la tecnología que tú actives y del tipo de contenido que tú consumas. Por eso ellos especifican en reproducción de música, porque si tú conversas por teléfono o hablas o usas los audífonos en otras tareas, pues vas a ver, o por ejemplo, si lo usas con la cancelación de ruido activada, pues el consumo de batería es menor. Por eso ellos siempre dicen en la certificación 6 horas en reproducción de música, y es bueno aclararlo en esta comparativa. Así que entre los Pro 1 y los Pro 2 tenemos una diferencia de 1 hora y media, vamos a decir, en cuanto a autonomía en los audífonos. Y en el estuche tenemos una autonomía de, yo dije 20 horas, pero no, son
creo que son 24 horas. No me recuerdo bien porque estoy haciendo... leí las características, pero decidí hacer el video rápido porque la mayoría de las características de estos audífonos yo me lo sé. Pero creo que sí, que la diferencia es en lo 1, estuche 20 horas, audífono 4.5 y 5 horas. En los nuevos, 30 horas el estuche, 6 horas los audífonos. La generación 3 versus los Pro 2 están parejos en cuanto a autonomía de batería, porque este estuche viene con una autonomía de 24 horas el estuche y 6 horas los audífonos. Es decir, que casi están parejos, porque los audífonos te brindan literalmente la misma autonomía de batería. Y créanme que basado en mi experiencia, la generación 3 me encantó el rendimiento de batería. Una vez que tú sales con carga completa, pues te vas a dar cuenta de que sí dura la batería. Y los Pro 1, eso era un dolor de cabeza que yo tenía con el tema de la batería, porque se gasta muy rápido la batería. Y para mí eso era un problema, e inclusive yo tenía que desactivar la cancelación de ruido, porque si dejaba la cancelación de ruido activada, pues esto se chupaba la batería de una vez. Y creo que los usuarios que están viendo este video, que tienen los Pro 1, saben de qué le estoy hablando, ya que esta batería se gasta muy rápido. Así que en cuanto a tecnología en el estuche, pues lógicamente ganan los Pro generación 2, tomando en cuenta que los demás están bien. La generación 3, una muy buena autonomía de batería. Los Pro 1, la autonomía de batería no es muy buena, pero cuenta con la demás tecnología. Así que en este primer round ganan los Pro generación 2. Y ahora déjame hablarte de la certificación a prueba de derrame. Los 3 vienen con certificación IPX4. Ganan los Pro generación 2 porque vienen con certificación el estuche y vienen con certificación los audífonos. De hecho, fíjate esas imágenes donde le vacían agua y están trabajando sin mayor problema. Los demás, estos dos, las dos generaciones pasadas, solo vienen con certificación los audífonos. Así que en este otro sentido le damos punto a los Pro generación 2. Pero hay que mencionar que esto también trabaja muy bien, porque ¿quién va a mojar su estuche? Es muy difícil que tú mojes tu estuche, que de hecho yo llevo tiempo ya usando estos dos y yo nunca he mojado el estuche. Pero es bueno mencionar que estos ya tú estás pagando literalmente el mismo precio y te brinda un poco más en cuanto a tecnología, y se agradece que el estuche sea, ¿verdad?, con certificación IPX4, porque si tú eres un atleta que sudas mucho, te llevas tus audífonos y el estuche empieza a mojarse de sudor, o si estás entrenando al aire libre y se mojan por el agua lluvia, pues sabe que no vas a tener miedo de que se dañen. Y cuando yo digo no vas a tener miedo de que se dañen, porque lo sometí a una durísima prueba y siguen trabajando sin mayor problema. Así que en este sentido están parejos los 3, tomando en cuenta que los Pro generación 2 vienen con el estuche, viene con certificación IPX4. Ahora, en ese mismo apartado, quiero hablarte de la tecnología entre los 3. Recuerda que son independientes, ambos funcionan en una llamada, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, y es lo mismo en ambos casos. Recuerda que tenemos dos procesadores, tenemos el Apple H1 y tenemos el Apple H2, y es lógicamente que en los Pro generación 2 vamos a tener un procesador más rápido, un algoritmo que trabaja mucho mejor, se adapta mejor a la música. Recuerda que vienen también con ecualización adaptativa que se adapta a los géneros de música que tú estás escuchando, y es lo mismo para las otras generaciones. Y de hecho me encantó cómo trabajaron esto, porque siento que el procesador va mucho más rápido. A través de los settings del Bluetooth, te invito a que pases por ahí para que puedas aprovechar al máximo estos audífonos. Pásate por ahí, ya que hay un montón de funciones. En cuanto a los Pro 1 y los Pro 2, ahí vas a poder activar y desactivar el sonido ambiente, vas a poder activar y desactivar la cancelación de ruido, vas a poder interactuar entre el lado izquierdo o lado derecho, y hay un montón de funciones que tú vas a poder aprovechar si te pasas por los settings del Bluetooth, que eso viene desarrollado para tu teléfono. También cabe mencionar que los AirPods generación 3 no cuentan con cancelación de ruido, aparte de que no vienen con almohadillas, que se echan falta las almohadillas,
pero basado en mi experiencia, estos son muy cómodos aunque no lleven almohadilla. Te lo digo porque yo lo uso mucho, son uno de mis audífonos favoritos. Yo uso muchísimos audífonos, pero estos siento que a pesar de que no tienen almohadilla, siguen siendo cómodos. La fatiga vendría siendo casi igual en ambos casos, y por esto, por no tener almohadilla, pues lógicamente no vienen con sonido ambiente y tampoco vienen con cancelación de ruido. Y me gustó que a pesar de que no cuentan con estas tecnologías, son unos audífonos que trabajan muy bien, vienen con una buena autonomía de batería y también el sonido está aceptable. No es que el sonido es malo, porque también a veces escucho música con ellos y también trabajan muy bien. En las llamadas, los tres funcionan bien en llamadas. Recuerdan que los Pro generación 1 y generación 2 vienen con micrófonos orientados hacia adentro, y esto es buenísimo porque cuando tú estás en una llamada, pues te van a escuchar de manera satisfactoria, y aparte de eso, cuando tú activas el sonido ambiente, vas a poder aprovechar el audio de afuera hacia adentro y se escuchan muy bien. Así que en este sentido le doy punto a los Pro generación 1 y los Pro generación 2. También los generación 3 trabajan bien en una llamada, no tengo quejas, ya que cumplen su cometido y por eso lógicamente tienen un precio menor. Recuerda que la generación 3 cuestan mucho menos que lo que cuestan los Pro, tanto los 1 como los 2. Y ahora quiero hablarte de un apartado súper importante y algo que yo sé que muchos de ustedes quieren saber, y es calidad de sonido. ¿Cuál de los dos suena mejor? Mira, en esta categoría voy a sacar los generación 3 porque en cuanto al sonido no se le pegan ni a los Pro 1 ni a los Pro 2. No suenan mal, suenan bien, pero para tú tener esa gran experiencia con los bajos, pues saca la generación 3 de esta comparativa, porque no te van a dar esa gran experiencia. ¿Por qué digo esto? Porque recuerda que los Pro, tanto la generación 1 como la generación 2, te da la ventaja de que tú puedes usar almohadillas, y una vez que tú usas la almohadilla que se ajusta mejor a tu oído, pues ahí vas a tener una mejor experiencia de sonido. Pero en esta comparativa voy a decirte que los Pro generación 2 destrozan a lo 1, ya que Apple mejoró significativamente la calidad de audio. Y cuando digo significativamente, chicos, debo decirte que siento que el audio mejoró un 10%. Sin temor a equivocarme, siento que mejoró un 10% más. Siento que los bajos machucan más. Siento que los graves, los medios. Es decir, que el volumen en sí, si lo subes a 100%, vas a notar que los Pro generación 2 suenan mucho mejor. Y eso, que los Pro 1 no quiere decir que son malos, porque también suenan muy bien. Los bajos se escuchan muy bien, pero si tú los pones junto a ambos y lo usas de manera estándar, como yo estoy haciendo, pues te vas a dar cuenta que hay una mejora en cuanto a la calidad de sonido, y también hay una mejora en cuanto a la música con audio espacial, porque también te da la opción de que tú puedes ecualizar la música. Yo tengo dos teléfonos, ya siempre lo menciono, que yo uso Android y uso un teléfono de Apple, y lamentablemente si decides usarlo con otra plataforma, pues hay problema, porque hay muchísimas tecnologías que no te van a funcionar si tú decides usarlo con un Android. Así que yo recomiendo que si tú decides comprarte estos audífonos, sería de preferencia que tengas un iPhone, porque ahí vas a poder exprimir a fondo toda la tecnología que tiene. Llegamos a la parte final de este video. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte para que sigas viendo videos como este. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye.